Listo, esto es Conexionistas, una emisión más con Nadia Tobar, con la que hemos abordado temas muy interesantes y el de hoy, bueno, pues es algo que parece que no existe ya en este país, pues en el mundo en general. Yo creo que estamos tan polarizados que el diálogo ha dejado de ser el canal de comunicación y ahora son otras cosas porque el diálogo es imposible. Y vamos a hablar precisamente de la importancia del diálogo. Edgar, ¿cómo estás? Armando, Nadia, amigas, amigos de Conexionistas, un gusto en regresar con ustedes. Y antes de entrar aquí al aire, justamente platicábamos con Nadia si el diálogo estaba de moda o al revés, era la ausencia del diálogo la que estaba de moda. Y bueno, ya lo dijiste, Armando, ¿no? Es el protagonismo del diálogo, me parece a mí que se ha ido perdiendo. Y quizá el entendimiento de lo que significa el propio diálogo, de para qué sirve, a dónde nos lleva porque en las circunstancias que están viviendo estas sociedades, que estamos viviendo como sociedades, y yo sí me atrevo a decir, Armando, y reforzar lo que dijiste, no es un asunto de Estados Unidos o de México, yo creo que es en general, ¿no? En términos globales, el diálogo parece ser un actor desdibujado que no está en la conversación y en la escucha social. Nadia, no quiero quitarte más tiempo, entonces gracias por estar con nosotros. Dinos qué es lo que estás viendo, por qué importa, por qué no importa, dónde ves tú exactamente el papel del diálogo en estos momentos. Hola, pues muchas gracias. Yo feliz de volver a estar aquí con ustedes y de platicar de este tema. Yo quisiera retomar igual las conversaciones que hemos tenido en los temas previos, la importancia que tiene la educación en los pequeñitos. Desde ahí creo que nosotros como papás tenemos que fomentar y explicarles en qué consiste el diálogo, ¿no? Porque un diálogo, pues digo, lo manejamos como una conversación entre dos o más personas, pero no con la intención de modificar sus ideas o de que adopten las ideas que nosotros estamos conversando ni que las acepten como válidas, simplemente que aprendan a escuchar y ya con base en sus experiencias, en su educación, en sus capacidades, pues tomen lo que les sirva de lo que uno les está comentando. Yo lo veo con mi hija, tiene 8 años. Y es difícil, digo, tener un diálogo desde pequeñitos, porque estamos haciendo la tarea y le explicas, oye, bonita, se hacen así las cosas. No, es que mi maestra dijo que así se hacen. Y por más que le tratas de explicar, entran en una cerrazón de no, porque así lo dijo mi maestra y así se tiene que hacer, ¿no? Y así lo podemos trasladar a las situaciones incluso con la pareja, ¿no? Cuando tratas de resolver algún tema complicado, desafortunadamente entran, ¿no? Digo, ya viene ahora sí la parte también psicológica y educativa que cada uno tenemos, vienen pues nuestros miedos, nuestros traumas, ¿no? Nuestras situaciones muy personales, que muchas veces esas son barreras que empiezan a impedir que puedas tener un diálogo sano, normal con otra persona. Y ya si lo llevamos a la parte laboral, institucional y a la situación que está viviendo nuestro país, digo, bueno, desafortunadamente hemos visto estos eventos, la situación política que tenemos, donde precisamente estos políticos pues no se han prestado a este diálogo, a este intercambio de ideas simplemente para escucharlas, ¿no? Hay esta, como bien lo decían, una polarización y cerrazón en ese sentido. Y fíjate qué tan grave es que está en la lista en la agenda geopolítica como uno de los principales retos y peligros a la seguridad incluso nacional, lo que es la polarización y la falta de entendimiento entre la sociedad. Digo, estamos viendo el conflicto en Israel ahora con Líbano, ¿no? Eh, Nadia, a ver, coincido en esta parte y quisiera un poco entender muy bien en dónde se rompe el diálogo. Porque, por ejemplo, ahora que mencionabas este ejemplo en la educación de los niños, cuando como padres, ¿no? Tratamos de conversar con nuestros hijos y si yo trato de hacer un ejercicio de ahora yo como padre y al mismo tiempo cuando fui hijo, me parece que yo en algún momento yo sentía que la conversación con mi padre o con mis padres y no por señalarlos, pero quiero generalizar, era una especie de orden impositivo en estas grandes conversaciones y la conclusión siempre es, pues porque lo digo yo.
¿no? Y entonces la autoridad se impone. Y hay todas son corrientes psicológicas que traes a la mesa la psicología que te dicen, bueno, los padres no son amigos de los hijos y por lo tanto la autoridad, ¿no? Tiene que ser ejercida y las consecuencias de no hacerlo, de sí hacerlo. O sea, ciertamente creo que es un tema controvertido. Me parece que no hay, digamos, como estas grandes soluciones de cajita y de fórmulas como le gusta a la mayoría de la gente, y lo voy a decir así, ¿no? De aquellos floja, que no quiere pensar, que quiere las conversaciones fáciles, porque lo que más me preocupa de esta parte, de esta ausencia de diálogo y de poder identificar, es que, y yo lo veo así, sobre todo en la sociedad mexicana y en algunos espacios, es que me parece que hay sociedades que le huyen a las conversaciones complejas. Dialogar no solamente implica el arte de yo digo y tú me escuchas, sino cuál es el tipo de conversación que se desarrolla. ¿M? Y cuando tenemos estas conversaciones, digamos, complejas de temas importantes, inclusive en el lenguaje, tenemos esta sensación de que lo complejo aleja, pero hay quien también toda una teoría que te dije, a ver, pero y lo simple entorpece. Lo simple te lleva a cuestiones sumamente pragmáticas en donde lo fácil, lo inmediato es lo que importa. Y entonces tenemos estas grandes diferencias en donde no hablemos de democracia porque qué flojera, ¿no? Porque pues eso no me ayuda a nada. Y no hablemos, por ejemplo, ahora que en el caso de Estados Unidos, hablar, por ejemplo, de economía que está tan de moda con esto de las campañas, pues es simple y sencillamente entender la economía como cómo va mi estado de cuenta en el banco y cómo va mi deuda en la cartera. Y entonces, si va mejor, quiere decir que la economía está bien. Y si no va bien, quiere decir que la economía mal, porque es una reflexión simple, ¿no? De un diálogo que no quiere entrar a ninguna profundidad y que prefiere eludir responsabilidades. Y la primera responsabilidad es de informarse. Entonces, en esa parte, Nadia, ¿qué elementos ves tú que son importantes para poder segmentar y entender cuando hablamos de diálogo, de qué estamos hablando? No es una conversación entre una persona y la otra, ¿no? ¿Qué otros elementos pudiéramos tener para poder utilizarnos como una especie de espejo y voltearnos a ver, para ver si efectivamente estamos caminando por ahí o no? No sé cómo lo vean. Sí, yo creo que tocas un tema bien importante que es la información, ¿no? El diálogo se puede, ¿no? Efectivamente, yo creo que utilizar con distintos fines. Muchas veces no queremos dialogar un tema por desconocimiento del mismo, ¿no? Ujú, O como también lo mencionas, o eludimos el diálogo, pues porque en ese momento no conviene tener una conversación respecto a ese tema. Pero yo creo que aquí también entra mucho, obviamente, la madurez, ¿no? Personal que tenga el ser humano y en este caso también el servidor público o el político para poder tener esa apertura al diálogo. Y lo que decías de los papás que en principio, pues una conversación con tus papás lo veías como una cuestión impositiva y pues no es un diálogo de amigos, ¿no? Con el que puedas tener un diálogo fluido, sino más bien era escuchar lo que te tenían que decir tus papás sin que pudieses tener una retroalimentación, ¿no? De tu parte. Pero yo creo que es parte de lo mismo. Tenemos que enseñarles a los desde los pequeñitos, que obviamente hay cosas que conocen o que les enseñan en la escuela que no es la verdad absoluta y tienen que conocer la otra parte de la moneda que también es importante señalárselas y presentárselas para que precisamente pues puedan empezar ellos a generar esta cultura, esta dinámica de tener un diálogo y sobre todo saber escuchar y entender que no nada más lo que les platica una persona es lo que realmente tiene que ser, ¿no? Digo, desde ahí yo veo esa parte delicada que no se fomenta en las escuelas. O sea, les dicen, tienes que leer de tal y tal página y de este libro, y no nos presentan más opciones desde ahí, pues para conocer otros puntos de vista. Y creo que eso pasa también ahorita en la sociedad. Digo, desafortunadamente hay un gran sector de la población que solamente conoce lo que escucha en la televisión o lo que escucha en ciertas estaciones de radio y con eso se ve y con eso piensa que esa es la realidad y no permite ver otras opciones. Digo, me llamaba mucho la atención una entrevista que escuchaba ahora relacionado con las manifestaciones en torno a la reforma al Poder Judicial, donde salía un estudiante
de una universidad, me parece que una universidad pública, que sí estaban a favor de la reforma y le estaban preguntando que qué opinaba de la reforma judicial, y ella se centró en decir que voltearan a ver a los manifestantes que estaban en contra de la reforma judicial y que si veían, si hubiese algún joven de tez morena, y que no, y que vieran que nada más eran estudiantes de tez blanca los que estaban a favor, digo, en contra de la reforma. Y dices, bueno, o sea, de entrada no le preguntaron eso, ¿no? Sí. ¿Por qué hizo esa respuesta? Y bueno, sus demás respuestas iban orientadas nada más a las participantes de la manifestación. Pero le seguían preguntando realmente que qué opinaba de la reforma y no permitió ese diálogo. O sea, simplemente obviamente se bloqueó y comentó lo que ella consideraba que para ella era importante, ¿no? Fíjate que ahora que lo dicen y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, sobre todo, pues nosotros, Edgar y yo por lo menos, somos muy vieja escuela, ¿no? Nosotros estábamos aquí antes de que las computadoras y cuando los dinosaurios todos se paseaban por la Tierra, pero bueno, algo que tienen todas las redes sociales y que a mí siempre me ha llamado mucho la atención es un botoncito que dice bloquear. Es decir, tú cuando alguien te cae gordo, lo bloqueas. Y ese simple hecho de decir, voy a bloquear a una persona, digo, puede ser alguien que sea pelado, alguien que está amenazando, alguien que esté injuriando, pueden ser muchas razones, ¿no? Pero muchas veces la razón de bloqueo es el hecho de que una persona está diciendo cosas que no nos gustan, ¿no? Que a lo mejor políticamente, a lo mejor alguna cuestión de ética, alguna cuestión sobre la vida diaria, etcétera, pero no te gusta y lo bloqueas. Y eso yo creo que es el común denominador de todas las redes sociales. Y de ahí es parte otra teoría de que son cámaras de resonancias. ¿Por qué? Porque nomás ves y escuchas y te escucha la gente que habla y piensa como tú. Es una de las cosas y me ha costado trabajo, te lo voy a lo voy a reconocer, me ha costado mucho trabajo, es mantener desbloqueado a la gente que no me gusta escuchar en cuestiones de política, en cuestiones de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque sé lo que están diciendo y me entero qué es lo que están pensando. Es decir, no estoy escuchando a los que me gustan, estoy escuchando a los que no me gustan también. En un ejercicio que sirve pues para saber cómo piensa el otro, ¿no? Y creo que para allá va todo este tema de la importancia de este diálogo, ¿no? Porque creo yo que un diálogo no es hablar, un diálogo es escuchar y hablar. Entonces, si desde las redes sociales y desde este tema estamos pensando ya en bloquear al de enfrente porque no nos está gustando lo que está diciendo, pues creo yo que está del cocol, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ya lo empezamos a trasladar. No me atrevo a decir que las nuevas generaciones lo están haciendo, no me atrevo a decirlo, pero ¿qué tanto estamos nosotros llevando esa idea de que si no me gusta lo bloqueo a la vida real, ¿no? A un presidente que se niega a dialogar con la oposición, a una Cámara de Senadores que se niega a recibir a los que dicen que no están de acuerdo. ¿Hasta qué punto este bloquear, pues simplemente va en detrimento de todos? Porque estas decisiones que afecten, a final de cuentas, no van a afectar nomás a un sector, van a afectar a todo el mundo. Entonces, creo yo, y tú cómo la ves desde ahí, desde que todo lo que has, pues lo que has aprendido, lo que has estudiado, Nadia, ¿cómo ves esto del diálogo, el factor escuchar, no solamente hablar, el factor escuchar, qué importancia tiene? ¿Cómo lo ves tú? Pues bien complejo. Yo le he puesto mucho perdón que sea tan reiterativa en el tema de la educación. Desde ahí, de entrada hablamos un lenguaje distinto, Ujú. ¿no? Desafortunadamente, ya las nuevas generaciones y mi generación con las generaciones de arriba, desde ahí manejamos conceptos y palabras diferentes que incluso empiezan a generar una barrera en la comunicación. Con el uso de las redes sociales y todos los emoticonos y ya ciertas contracciones de palabras, pues también se va dificultando la comunicación y el lenguaje y aparte, ya entra la parte personal y psicológica de cada uno, ¿no? Dependiendo del humor en el que estés, en la situación en la que te encuentres, vas a entender, ¿no? O escuchar lo que quieras escuchar en ese momento,
¿no? Es bien interesante también muchos estudios que hay sobre cómo afecta todo digamos, este ruido mental que se genera socialmente, cómo afecta incluso el medio ambiente ya también la cuestión climática, ¿no? En el lugar en donde te encuentres, que te permita tener un buen diálogo e incluso derivado de eso tomar alguna decisión, ¿no? Hay estudios que señalan que si estás enfermo, obviamente, si te sientes mal, si tienes hambre, si tienes calor, si tienes frío, si estás en una silla incómoda, si estás en un espacio incómodo, eso también va a impedir y va a generar ciertas barreras para generar un diálogo, para escuchar a tu contraparte y sobre todo, pues también para tomar una mejor determinación. Entonces, un poco en conclusión a lo que me preguntas, Armando, yo creo que hay que apostarle y hay que enfocar todos los esfuerzos sociales, familiares y gubernamentales en la educación, desde generar un buen lenguaje de comunicación, digo, ahora también con este tema em, de señalar los géneros, ¿no? El género femenino, el masculino, el neutro, y que empiezan a surgir una vorágine de conceptos, pues también eso va en detrimento de un diálogo correcto y de tener mala información, porque vamos tan rápido que ni siquiera nos damos tiempo de generar como tal los conceptos de lo que estamos ya, ¿no? Diciendo o se está generando para poder tener una conversación, un diálogo adecuado y sobre todo, pues aterrizarlo ya en la parte normativa o en las leyes, ¿no? Ya hay tantas cosas que han salido que la escuchamos, pero que ni siquiera las entendemos correctamente y por ende ni siquiera están legisladas o están legisladas de una manera incorrecta, ¿no? Fíjate que ambos, ahora que te escucho, Nadia, y cuando calificamos el diálogo como correcto, como efectivo, como lo que sea, eh, y tengo la impresión de que siempre que hay estos calificativos hay que entender muy bien de dónde los hacemos, porque existe la posibilidad siempre de que el calificativo obedezca, ¿no?, a una posición de poder, y no a la naturaleza del fenómeno, ¿no? Entonces, cuando decimos lo bueno y lo malo, pues siempre va a haber estas posibilidades de una conversación, digamos, inclusive maniquea, ¿no? De lo bueno y lo malo, por definición, va a ser así. Y yo creo que en este tema, eh, una de las cosas que, en mi opinión, ha faltado en la definición del diálogo es la intención y el objetivo del mismo. Porque al no haberla, ¿no? Es decir, aquí están los tres, estamos dialogando porque tenemos el mismo objetivo e independientemente de que podamos pensar distinto o no, de que tengamos posturas o inclusive experiencias contradictorias, ¿Cierto? nuestro objetivo al estar acá es un objetivo que a lo mejor no lo hemos aclarado, pero está implícito. A lo mejor no lo hemos hecho explícito. Nuestro objetivo es compartir, ¿no?, ideas, compartir experiencias para transmitir y conectar con alguien. Si estamos o no de acuerdo, nuestro objetivo no es ponernos de acuerdo. Nuestro objetivo es justamente desplegar lo que sabemos para lograr ese objetivo. Y lo que creo, no sé cómo lo vean ustedes, es que eh, en estos momentos, y porque además no es nuevo, ¿no? Es decir, también me parece que estamos exagerando cuando decimos es que diálogo había hasta que llegamos a este momento de polarización. Y la polarización en el caso de México y en el caso de Estados Unidos tiene nombre y apellido, ¿no? O sea, pareciera que alguien tiene el monopolio de la polarización. Y en mi opinión eso es absolutamente falso. Esa polarización ha existido siempre. Esa polarización, mientras hay esta brecha de ingresos, de tener 30, 40 millones de personas viviendo en la pobreza en un lado, de tener gente que muere en fentanilo del otro lado de la frontera, mientras eso exista, ¿no?, la polarización está ahí. Lo que pasa es que no había sido utilizado como un instrumento político para ventaja de poder y para poder ganar elecciones. Pero ahí está. Sí, Y también tengo la impresión, y me incomoda un poco, o me inquieta más bien, que asumamos que el diálogo es responsabilidad específicamente del ámbito de lo político. Por eso me gusta muchísimo, Nadia, que tú siempre nos regreses a la educación, que nos regreses a esa relación entre
padres e hijos, pero entre hermanos, entre amigos, ¿no? Para que eso, digamos, sea como un referente constante de que esto no es, ¿no? Un síntoma político, sino más bien, yo lo que creo es que es un síntoma social que empieza desde ahí, que en la medida que va escalando, se va deformando a tal grado de, ¿no? Ahora sí, no esperemos que en la política tengamos diálogo cuando en nuestras sociedades no existe. Entonces, creo yo que lo que nos está faltando es declarar esa intención. Y a la verdad de sociedades maduras, inmaduras, de diálogos y ponerle etiquetas o adjetivos al diálogo, me parece que en el momento que esta intención no se aclara, ¿no? Pues, si la intención política es acordar claramente en un escenario de disputa, pues la intención es eliminar al otro. ¿M? Eliminar el argumento del otro. Y esa forma de, entre comillas, diálogo y de enfrentar no es política, es teológica. O sea, si regresamos, ¿no? A las educaciones masivas de los primeros textos, la disputa de eliminación del otro se da entre las religiones monoteístas, Ujú. en donde es mi religión la más importante y por lo tanto el hecho de que sea la mía la más importante hace que la tuya no lo sea. Y en la historia de las religiones, a pesar de todas las grandes aportaciones que han tenido y seguirán teniendo, también tienen unos capítulos oscuros que tenemos que abordar, ¿no? Como el número de muertes por, ¿no? A nombre de, ¿no? X o Y religión. Porque ¿no? Finalmente tenemos, digamos, esta imposibilidad de convivencia en el momento que mi fe tiene más valor y más fuerza y tiene la verdad, ¿no? Y no es la tuya. Entonces, yo creo que de inicio regresar a estas conversaciones y con esto cierro el comentario para poder identificar cuando dialogamos qué es lo que estamos buscando. Es decir, y sobre todo la responsabilidad, tú hablabas de la madurez, yo diría la responsabilidad del adulto en la mesa. Porque cuando no hay adulto en la mesa es muy difícil que, digamos, alguna persona que entre los 8 o 10 años, o no sé a qué edad, no soy experto y no quiero especular, diga, ok, ya me hago cargo de mi propio diálogo, entonces tengo una intención clara y a lo mejor, pues, un pequeño, un hijo, pues tiene la intención de divertirse, ¿no? De pasarla bien y entonces él va a hacer todo lo posible para que sus diálogos se conecten ahí. Hay quizás temas psicológicos que no domino y que ni siquiera conozco. Pero en la medida que vamos avanzando y que tenemos estas conversaciones es quién va a fijar el término de la conversación para decir, a ver, vamos a hablar qué es lo que queremos lograr con esto. ¿Queremos informarnos? Bueno, pues tú dis tus datos, yo los míos. ¿Queremos convencerte? ¿Queremos armonía? ¿Queremos dar un siguiente paso? Creo que esa parte en la conversación del diálogo no está y la asumimos. Y entonces me parece que al no estar explícita, al no ser abierta, caemos en estas trampas de suponer, ¿no? Que el hecho de que yo no escuche a nadie imponga mi verdad significa dialogar o quien está escuchando para no aportar también contribuye al diálogo. Me parece que se puede fracturar y lo hace muy complejo y con esto quiero decir que yo creo que vamos a merecer otro programa para poder hablar de esto, pero por lo Claro. pronto, ¿cómo ven esta parte de darle una intención al diálogo? ¿Le quita espontaneidad? ¿Lo categoriza de otra manera? ¿Lo hace frío y calculador? No sé cómo lo vean. Yo creo lo que dices es bien interesante. Yo creo que falta ahí un componente en el diálogo, además de señalarle cuál es el objetivo, como quien dices, ¿para qué quieres dialogar? ¿Cuál es el objetivo del diálogo? El interés que tenemos las personas o los ciudadanos realmente en dialogar. Mm, Yo lo veo, o el diálogo como una forma básica de comunicación entre las relaciones humanas. No, no necesariamente tiene que ser un diálogo en el ámbito político. El diálogo yo lo veo como una necesidad primaria cotidiana de comunicación y de negociación entre las relaciones humanas, dígase padres, hijos, esposa, esposo, en la oficina, en la toma de decisiones, en las tareas cotidianas. El problema es, ¿no? En qué ámbitos lo manejamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El diálogo entre los esposos, desafortunadamente a veces cae en un campo de enfrentamiento, ¿no? Y se vuelve en una pelea ¿no? De querer imponer cada quien sus ideas o sus decisiones
sin tener esta conciencia de generar este diálogo para poder llegar a una negociación que por ende mejore la relación o trate de resolver el conflicto que inició este diálogo, ¿no? Por ejemplo, había también, estaba leyendo la otra vez una cita, no recuerdo de quién era, que decía que el gobierno no le daba la educación a los ciudadanos que debiese tener, obviamente, sino que le daba la educación que le convenía que tuvieran. Entonces, también eso es parte fundamental de cómo podemos generar o mejorar el diálogo entre nosotros como seres humanos. Los papás le vamos a dar la información que queremos a los hijos, ¿no? Y con base en esa vamos a tratar de generar estos diálogos con ellos. Y pasa lo mismo en las oficinas, ¿no? Pasa lo mismo a nivel gubernamental. Nos van a dar la información que quieren que tengamos para que con base en eso, pues ellos generen esa narrativa de convencimiento. Y como no hay otras alternativas, como no hay más información, pues obviamente partes ahí el diálogo, o sea, ya no va a haber forma de dialogar porque pues, la contraparte no va a tener más elementos, pues para debatir lo que te están diciendo originalmente, ¿no? Tratándose del gobierno. Entonces, ¿no? Tal vez ya mezclé así como muchos temas, pero, pero creo que es eso. O sea, yo sí veo el diálogo como una parte fundamental, una forma de comunicación básica diaria de nosotros, de los seres humanos. Y por eso yo creo que hay relaciones humanas tan fallidas desde la relación padre-hijo, desde los divorcios, ¿no? Digo, la tasa de divorcios no podemos llegar a un diálogo, no podemos acordar, no podemos llegar a una negociación. Digo, claramente somos dos cabezas que pensamos distinto, pero necesitamos estar en un ambiente neutral, tranquilamente, ¿no? Escuchando, ¿no? No oyendo, sino escuchando a la contraparte, pues para poder llegar a una buena negociación o determinación. No sé ustedes cómo lo vean. O no, o sea, a lo mejor un Ujú. divorcio es producto de un buen diálogo. Es Exacto, decir, también. Ujú. ¿no? Es Es una decir, Claro. mejor respuesta. Ujú. exacto, no estamos obligados. Yo creo que hay mucho, no sé, Armando, ¿qué pienses? Fíjate que sí, y sobre todo aquí me gusta mucho el tema, cómo lo aborda Nadia, en el sentido de que es educación, ¿no? Hay que decirle a los niños, pero pues los que ya estamos educados, ¿cómo le hacemos? Pues nos tenemos que educar nosotros solitos. En ese sentido, creo yo que pues una forma es empezar a convencernos, empezar a sabernos parte de la mitad de un diálogo, ¿no? No somos ¿cómo se llama? La razón definitiva, sino pues en el momento que entramos en diálogo con alguien necesitamos ser parte de un intercambio, el cual pues no nos va a convencer, lo dijimos desde el principio, no vamos a convencer, lo más seguro. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a platicar con alguien, pues no llegas a decir, a ver, convénceme, sino saber, conocer cómo es el que piensa el otro. Y con eso que nos eduquemos, nos autoeduquemos, obviamente, o sea, los niños, etcétera, pero nosotros con que nos eduquemos, pues yo creo que se pueden que empezar a salvar muchas cosas, ¿no? Desde el simple hecho de, pues saber que el que está enfrente de ti también tiene dudas como tú, tiene broncas como tú, tiene situaciones como tú, que obviamente está buscando una solución y en base a lo que pues en base a su experiencia ha llegado a otras conclusiones que son diferentes, ¿no? Yo creo que a partir de ahí, pues es cuando podremos simplemente mejorar todo este tema, ¿no? ¿Cómo lo ves? Ya- Pues sabes también, te digo, yo también me voy a la falta de interés que tenemos Eh, como sociedad. Eh, voy a balconear aquí a mis compañeritos de la escuela. Ya, de verdad somos tan flojos, o sea, y queremos darles todo peladito y a la boca a los niños, que no los enseñamos precisamente a pensar. Entonces, si no los enseñamos a pensar, pues por ende, pues cómo van a aprender a dialogar o a tener una conversación y a expresar sus ideas si ni siquiera les enseñamos a eso, ¿no? Y exacto. ahorita los papás se espantan y se quejan de que les dejan tarea a los niños. Y dices, bueno, pues es que tiene que tener tarea, tenemos que enseñarlos a investigar, ¿no? A hacer sus cosas por ellos solos, pero somos bien egoístas, ¿no? Los papás, porque
¿por qué les dejan tarea? Porque yo no tengo tiempo, yo prefiero dedicar ese tiempo a irme a mis clases o a irme a echar un café o algo, y no voy a dedicarle tiempo aquí con mi hijo, a estarlo enseñando, a buscar y a razonar. Yo creo que desde ahí está el problema. O sea, si no les enseñamos a pensar, pues menos los vamos a enseñar a dialogar. Pues Exactamente. bueno, yo me llevo aquí dos cosas importantísimas. Desafortunadamente el tiempo se nos acabó y yo creo que tendremos que seguir platicando sobre esto porque a mí me parece fundamental, ¿no? Primera, que sí, o sea, el diálogo no es un tema político, o sea, esa es quizás una de las consecuencias, ¿no? Es un tema que empieza en la unidad mínima de la sociedad. Segundo, que sin escucha no hay diálogo. ¿Mm? Exacto. Tercero, esta parte del interés que tocas, Nadia, me parece fundamental y habrá que aclarar el interés para qué, ¿no? Es decir, uno se organiza y dialoga, es decir, en sociedad básico, porque el primer factor de interés era la subsistencia. Me interesa platicar contigo porque en la medida que platique y te entiendan, los dos podemos hacer algo para salir adelante, como clan, como grupo, como gremio, como lo que sea. ¿M? Y creo que esos diálogos, porque si pensamos en los diálogos entre iguales, sí existen. Estamos hablando aquí que no hay diálogo entre personas que no piensan y no tienen las mismas convicciones. Pero cuando nos asumimos solamente del lado en donde nos hablamos al ombligo, ahí parece ser que sí hay mucho diálogo, ¿no? Porque todo nos vibra, todo nos suena, entonces es una especie de guerra de tomates, ¿no? En donde Sí. todo es, ¿no? Halago, ¿no? Y yo no sé si eso sea diálogo. Y eso me lleva al tercer elemento, pensamiento crítico. El pensamiento crítico de entrada para cuestionar todo y cada uno de los objetivos que conlleva, es que este es el buen diálogo, es que es la buena familia, es que es o sea, cuando le ponemos esas etiquetas, para mí esas etiquetas ya hablan de un modelo de dominación que viene de algún lado. Si creíamos que éramos libres absolutamente, yo soy de aquellos que piensan que no tenemos una mala noticia. Entonces, finalmente yo creo que escucha, ¿no? Sin escucha no hay intención, como tú dices, interés y pensamiento crítico. En fin, cosas nada fáciles, pero bueno, creo que la puerta está abierta para seguir rascándole a este asunto y ahora sí, seguir dialogando al respecto para, para ver qué podemos concluir. Nadia, muchísimas gracias, como siempre, por la frescura, por lo que traes a la mesa y bueno, pues estamos pendientes para una siguiente conversación contigo. Claro que sí, Edgar y Armando, muchísimas gracias, gracias a ustedes. Y digo, ahí está el mejor mensaje que nos llevamos. ¿Por qué se generan las guerras, no? O sea, ahí tenemos una guerra en puerta, pues no hay diálogo. Si no hay diálogo, pues están ahí esas, ¿no? Drásticas consecuencias. Híjole, qué complejo. Exactamente. Exactamente. Pues Nadia, un placer escucharte. Muchas gracias. Y para seguir escuchándonos, ¿cómo podemos contactarte en redes sociales? ¿Dónde te encontramos? Ya sabes, en X estoy como @natsrocks. Perfecto, pues muchas gracias. Síganla y síganos a nosotros también. Nosotros somos conexionistas. Nos encuentran en X como Conexionistas MX, también en Facebook es el mismo nombre. En Spotify y en YouTube somos Conexionistas México y en Telegram somos Conexionistas así a secas. La música que estamos escuchando es la música de Alejandro Saborita, la compuso es de YouTube, él lo encuentran en YouTube. Y el diseño de Conexionistas es de Sofía Reynoso, ella la encuentran en Facebook y en X. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas. ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas. Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de Conexionistas.